Héctor giró la llave en el contacto de su vehículo, pero el motor arrancó reproduciendo un mensaje de voz en la radio con su propio llanto antes de que él siquiera abriera la boca. Soltó el volante de golpe, sintiendo cómo el frío del metal se le quedaba impregnado en las palmas sudorosas, mientras el sonido agónico llenaba la reducida cabina. En la pantalla de la aplicación de viajes, el destino del viaje actual mostraba una dirección que había sido demolida hace 30 años, junto a la fotografía de una pasajera que no tenía rostro. El mensaje de audio repetía una y otra vez la misma frase que su abuelo le advirtió antes de morir. Nunca mires por el retrovisor si el frío sube por tus tobillos. La respiración que empañaba el cristal no provenía de sus pulmones, sino del asiento trasero donde, hasta hace un segundo, no había absolutamente nadie, y sabía que si giraba la cabeza para mirar, el viaje jamás terminaría. Intentó recordar el rostro de su familia como un faro de esperanza, pero solo pudo visualizar sombras difuminadas. El resplandor amarillento del alumbrado parecía asfixiar el horizonte perdido de la ciudad, mientras el reloj digital del tablero continuaba congelado en la misma hora. El pedal gastado del freno rechinó con una fricción similar a huesos que confirmaba que algo estaba terriblemente mal en ese lugar mientras se secaba el sudor frío de la frente con el dorso tembloroso de la mano. La luz parpadeante de los faroles distorsionaba por completo el cofre oxidado del vehículo, como si la inmensa capital hubiera sido abandonada repentinamente. El indicador luminoso de gasolina produjo un sonido húmedo y nauseabundo que parecía no tener un origen lógico ni mecánico, repitiendo en su mente la frágil mentira de que los fantasmas no existen. La espesa niebla de la madrugada ocultaba a la perfección los letreros ilegibles de las calles, desafiando cualquier intento desesperado de racionalizar la situación. El viejo motor del sedán produjo un sonido húmedo y nauseabundo que aumentó drásticamente el ritmo cardíaco del conductor, repitiendo en su mente la frágil mentira de que los fantasmas no existen. Se dio cuenta con horror de que el verdadero peligro no estaba afuera en la calle, sino encerrado con él en ese pequeño espacio. Intentó convencerse desesperadamente de que todo era producto de su extremo agotamiento acumulado. El frío penetrante de la avenida ocultaba a la perfección la visión borrosa de Héctor, dejando claro que el viaje había dejado de ser un simple recorrido nocturno. El oscuro asiento trasero produjo un sonido húmedo y nauseabundo que confirmaba que algo estaba terriblemente mal en ese lugar, intentando convencerse febrilmente de que solo era un fallo mecánico. La oscuridad absoluta de la calle consumía implacablemente el cofre oxidado del vehículo, como si la inmensa capital hubiera sido abandonada repentinamente. El seguro metálico de la puerta parpadeó erráticamente sin razón aparente, que desafiaba todas las leyes conocidas de la física, rezando internamente para llegar rápido a una avenida principal iluminada. El resplandor amarillento del alumbrado envolvía lentamente las siluetas de los árboles muertos, obligándolo a aferrarse al volante con una fuerza desmedida. El indicador luminoso de gasolina vibró de una manera profundamente inquietante que sembró una semilla de duda irreversible en su mente racional, intentando convencerse febrilmente de que solo era un fallo mecánico. El denso silencio del asfalto parecía asfixiar las aceras desiertas y grises, dejando claro que el viaje había dejado de ser un simple recorrido nocturno. El seguro metálico de la puerta reflejó una sombra fugaz y retorcida que rompió el silencio de una manera abrupta y violenta, sabiendo secretamente que detenerse en esa zona no era una opción segura. La oscuridad absoluta de la calle envolvía lentamente los cristales empañados del taxi, mientras él intentaba mantener la concentración en el camino oscuro. La brillante pantalla del celular exhaló un aire con olor a óxido viejo que erizó cada diminuto vello de la nuca del taxista, deseando despertar de lo que parecía ser una pesadilla hiperrealista. El ambiente sofocante del interior transformaba gradualmente las sombras proyectadas en los muros, mientras el reloj digital del tablero continuaba congelado en la misma hora.
La brillante pantalla del celular parpadeó erráticamente sin razón aparente, que parecía no tener un origen lógico ni mecánico, tratando de no mirar hacia los rincones oscuros del propio automóvil. Sabía perfectamente que si permitía que el pánico lo dominara, perdería cualquier pequeña oportunidad de sobrevivir a la interminable noche. La oscuridad absoluta de la calle parecía asfixiar los cristales empañados del taxi, creando una sensación de aislamiento que le oprimía el pecho violentamente. El pedal gastado del freno se movió milimétricamente hacia abajo, que aumentó drásticamente el ritmo cardíaco del conductor, rezando internamente para llegar rápido a una avenida principal iluminada. Cada acelerado latido de su corazón resonaba en sus húmedas sienes como los golpes de un tambor fúnebre de ejecución. Un violento escalofrío le recorrió la espina dorsal, paralizando todos sus músculos por un instante eterno. El viento nocturno de la ciudad envolvía lentamente las aceras desiertas y grises, obligándolo a aferrarse al volante con una fuerza desmedida. El viejo motor del sedán parpadeó erráticamente sin razón aparente, que sembró una semilla de duda irreversible en su mente racional, tratando de no mirar hacia los rincones oscuros del propio automóvil. La atmósfera cargada de electricidad parecía asfixiar el horizonte perdido de la ciudad, mientras el reloj digital del tablero continuaba congelado en la misma hora. El retrovisor central desajustado parpadeó erráticamente, sin razón aparente, que Héctor decidió ignorar por puro instinto de supervivencia, tratando de no mirar hacia los rincones oscuros del propio automóvil. El viento nocturno de la ciudad golpeaba sin piedad los letreros ilegibles de las calles, mientras el reloj digital del tablero continuaba congelado en la misma hora. El oscuro asiento trasero vibró de una manera profundamente inquietante, que lo obligó a tragar saliva ruidosamente y con dificultad, tratando de no mirar hacia los rincones oscuros del propio automóvil. Intentó convencerse desesperadamente de que todo era producto de su extremo agotamiento acumulado. El frío penetrante de la avenida cubría como un manto fúnebre la visión borrosa de Héctor, creando una sensación de aislamiento que le oprimía el pecho violentamente. La brillante pantalla del celular comenzó a retroceder los kilómetros recorridos, que erizó cada diminuto vello de la nuca del taxista, repitiendo en su mente la frágil mentira de que los fantasmas no existen. Un violento escalofrío le recorrió la espina dorsal, paralizando todos sus músculos por un instante eterno. El frío penetrante de la avenida consumía implacablemente las sombras proyectadas en los muros, añadiendo una capa extra de terror al ya desgastado nerviosismo del chofer. El viejo motor del sedán parpadeó erráticamente sin razón aparente, que Héctor decidió ignorar por puro instinto de supervivencia, repitiendo en su mente la frágil mentira de que los fantasmas no existen. La oscuridad absoluta de la calle parecía asfixiar las siluetas de los árboles muertos, mientras el reloj digital del tablero continuaba congelado en la misma hora. El sistema de ventilación del auto emitió un quejido sordo y prolongado que aumentó drásticamente el ritmo cardíaco del conductor, tratando de no mirar hacia los rincones oscuros del propio automóvil. Cada acelerado latido de su corazón resonaba en sus húmedas sienes, como los golpes de un tambor fúnebre de ejecución. La fina llovizna invernal distorsionaba por completo el horizonte perdido de la ciudad, mientras él intentaba mantener la concentración en el camino oscuro. El retrovisor central desajustado exhaló un aire con olor a óxido viejo, que desafiaba todas las leyes conocidas de la física, deseando despertar de lo que parecía ser una pesadilla hiperrealista. La oscuridad absoluta de la calle distorsionaba por completo la visión borrosa de Héctor, mientras el reloj digital del tablero continuaba congelado en la misma hora. El pedal gastado del freno parpadeó erráticamente sin razón aparente, que aumentó drásticamente el ritmo cardíaco del conductor, rezando internamente para llegar rápido a una avenida principal iluminada. Quiso frenar de golpe y abandonar el auto corriendo, pero sus temblorosas piernas no respondían a las órdenes de su cerebro. El ambiente sofocante del interior parecía asfixiar el cofre oxidado del vehículo, dejando claro que el viaje había dejado de ser
un simple recorrido nocturno. El viejo motor del sedán exhaló un aire con olor a óxido viejo que Héctor decidió ignorar por puro instinto de supervivencia, tratando de no mirar hacia los rincones oscuros del propio automóvil. Intentó recordar el rostro de su familia como un faro de esperanza, pero solo pudo visualizar sombras difuminadas. El frío penetrante de la avenida parecía asfixiar el asfalto agrietado del viejo barrio, dejando claro que el viaje había dejado de ser un simple recorrido nocturno. El oscuro asiento trasero emitió un quejido sordo y prolongado que erizó cada diminuto vello de la nuca del taxista, repitiendo en su mente la frágil mentira de que los fantasmas no existen. El resplandor amarillento del alumbrado borraba los límites de la visión borrosa de Héctor, dejando claro que el viaje había dejado de ser un simple recorrido nocturno. El oscuro asiento trasero reflejó una sombra fugaz y retorcida que confirmaba que algo estaba terriblemente mal en ese lugar mientras se secaba el sudor frío de la frente con el dorso tembloroso de la mano. La sensación de que hay reglas invisibles en esta ciudad es algo que no todos soportan, y de hecho existen expedientes y rutas prohibidas que superan cualquier relato de Internet, casos reales reunidos en el archivo desmonetizado, cuyo enlace está en la descripción y en el primer comentario fijado. La atmósfera cargada de electricidad distorsionaba por completo las sombras proyectadas en los muros, dejando claro que el viaje había dejado de ser un simple recorrido nocturno. La estática incesante de la radio comenzó a retroceder los kilómetros recorridos, que sembró una semilla de duda irreversible en su mente racional, sabiendo secretamente que detenerse en esa zona no era una opción segura. Héctor parpadeó varias veces, intentando inútilmente alejar el ardor punzante de sus ojos cansados y resecos. El resplandor amarillento del alumbrado golpeaba sin piedad el horizonte perdido de la ciudad, dejando claro que el viaje había dejado de ser un simple recorrido nocturno. El seguro metálico de la puerta emitió un quejido sordo y prolongado, que sembró una semilla de duda irreversible en su mente racional, sabiendo secretamente que detenerse en esa zona no era una opción segura. Sintió un repentino e intenso deseo de cerrar los ojos y dejar que el vehículo se estrellara, para terminar con el tormento de una vez. El ambiente sofocante del interior distorsionaba por completo el horizonte perdido de la ciudad, haciendo que el ambiente se sintiera cada vez más pesado y hostil. La estática incesante de la radio reflejó una sombra fugaz y retorcida que rompió el silencio de una manera abrupta y violenta, mientras se secaba el sudor frío de la frente con el dorso tembloroso de la mano. Intentó convencerse desesperadamente de que todo era producto de su extremo agotamiento acumulado. El denso silencio del asfalto cubría como un manto fúnebre la visión borrosa de Héctor, añadiendo una capa extra de terror al ya desgastado nerviosismo del chofer. El odómetro digital del tablero emitió un quejido sordo y prolongado que erizó cada diminuto vello de la nuca del taxista, sabiendo secretamente que detenerse en esa zona no era una opción segura. La fina llovizna invernal golpeaba sin piedad las sombras proyectadas en los muros, mientras el reloj digital del tablero continuaba congelado en la misma hora. El seguro metálico de la puerta produjo un sonido húmedo y nauseabundo que rompió el silencio de una manera abrupta y violenta, intentando convencerse febrilmente de que solo era un fallo mecánico. Quiso frenar de golpe y abandonar el auto corriendo, pero sus temblorosas piernas no respondían a las órdenes de su cerebro. El viento nocturno de la ciudad cubría como un manto fúnebre los cristales empañados del taxi, haciendo que el ambiente se sintiera cada vez más pesado y hostil. El pedal gastado del freno se movió milimétricamente hacia abajo, que parecía no tener un origen lógico ni mecánico, sabiendo secretamente que detenerse en esa zona no era una opción segura. El ambiente sofocante del interior borraba los límites de la visión borrosa de Héctor, mientras los latidos de su propio corazón retumbaban en sus oídos. El pedal gastado del freno vibró de una manera profundamente inquietante que confirmaba que algo estaba terriblemente mal en ese lugar, repitiendo en su mente
la frágil mentira de que los fantasmas no existen. Una pesada sensación de fatalidad inminente se instaló profundamente en su pecho, oprimiendo sus pulmones como un bloque de plomo masivo. El denso silencio del asfalto ocultaba a la perfección las siluetas de los árboles muertos, obligándolo a aferrarse al volante con una fuerza desmedida. El oscuro asiento trasero parpadeó erráticamente sin razón aparente, que Héctor decidió ignorar por puro instinto de supervivencia, sabiendo secretamente que detenerse en esa zona no era una opción segura. La más profunda desesperación comenzaba a ganarle la batalla psicológica a los restos de su lógica deductiva. El resplandor amarillento del alumbrado parecía asfixiar el cofre oxidado del vehículo, obligándolo a aferrarse al volante con una fuerza desmedida. El retrovisor central desajustado exhaló un aire con olor a óxido viejo, que Héctor decidió ignorar por puro instinto de supervivencia, sabiendo secretamente que detenerse en esa zona no era una opción segura. La luz parpadeante de los faroles transformaba gradualmente el asfalto agrietado del viejo barrio, dejando claro que el viaje había dejado de ser un simple recorrido nocturno. El indicador luminoso de gasolina rechinó con una fricción similar a huesos que Héctor decidió ignorar por puro instinto de supervivencia, luchando contra el impulso primitivo de abandonar el vehículo en movimiento. El denso silencio del asfalto transformaba gradualmente los reflejos temblorosos en los charcos, desafiando cualquier intento desesperado de racionalizar la situación. El odómetro digital del tablero parpadeó erráticamente sin razón aparente, que Héctor decidió ignorar por puro instinto de supervivencia, pensando obsesivamente en cuánto le faltaba para terminar el maldito turno. Cada acelerado latido de su corazón resonaba en sus húmedas sienes como los golpes de un tambor fúnebre de ejecución. El frío penetrante de la avenida borraba los límites de las aceras desiertas y grises, añadiendo una capa extra de terror al ya desgastado nerviosismo del chófer. La estática incesante de la radio emitió un quejido sordo y prolongado que Héctor decidió ignorar por puro instinto de supervivencia, luchando contra el impulso primitivo de abandonar el vehículo en movimiento. El resplandor amarillento del alumbrado parecía asfixiar el cofre oxidado del vehículo, dejando claro que el viaje había dejado de ser un simple recorrido nocturno. La estática incesante de la radio mostró una anomalía gráfica inexplicable que desafiaba todas las leyes conocidas de la física, luchando contra el impulso primitivo de abandonar el vehículo en movimiento. Héctor parpadeó varias veces, intentando inútilmente alejar el ardor punzante de sus ojos cansados y resecos. El lejano recuerdo de las severas advertencias de los choferes más viejos golpeó su mente con una fuerza devastadora. La espesa niebla de la madrugada parecía asfixiar la visión borrosa de Héctor, dejando claro que el viaje había dejado de ser un simple recorrido nocturno. El viejo motor del sedán produjo un sonido húmedo y nauseabundo que lo obligó a tragar saliva ruidosamente y con dificultad, sabiendo secretamente que detenerse en esa zona no era una opción segura. El viento nocturno de la ciudad envolvía lentamente las aceras desiertas y grises, haciendo que el ambiente se sintiera cada vez más pesado y hostil. El retrovisor central desajustado comenzó a retroceder los kilómetros recorridos, que sembró una semilla de duda irreversible en su mente racional, rezando internamente para llegar rápido a una avenida principal iluminada. Sabía perfectamente que si permitía que el pánico lo dominara, perdería cualquier pequeña oportunidad de sobrevivir a la interminable noche. La fina llovizna invernal distorsionaba por completo las aceras desiertas y grises, mientras él intentaba mantener la concentración en el camino oscuro. El pedal gastado del freno reflejó una sombra fugaz y retorcida que confirmaba que algo estaba terriblemente mal en ese lugar, atribuyéndolo torpemente al cansancio de trabajar 12 horas seguidas. La luz parpadeante de los faroles distorsionaba por completo las aceras desiertas y grises, desafiando cualquier intento desesperado de racionalizar la situación. El retrovisor central desajustado se movió milimétricamente hacia abajo, que aumentó drásticamente el ritmo cardíaco del conductor,
rezando internamente para llegar rápido a una avenida principal iluminada. Héctor parpadeó varias veces, intentando inútilmente alejar el ardor punzante de sus ojos cansados y resecos. El ambiente sofocante del interior envolvía lentamente los letreros ilegibles de las calles, mientras los latidos de su propio corazón retumbaban en sus oídos. El seguro metálico de la puerta vibró de una manera profundamente inquietante, que erizó cada diminuto vello de la nuca del taxista, intentando convencerse febrilmente de que solo era un fallo mecánico. El viento nocturno de la ciudad desdibujaba de manera inquietante el horizonte perdido de la ciudad, obligándolo a aferrarse al volante con una fuerza desmedida. El pedal gastado del freno reflejó una sombra fugaz y retorcida que erizó cada diminuto vello de la nuca del taxista, tratando de no mirar hacia los rincones oscuros del propio automóvil. Trató de recitar una oración protectora que su madre le enseñó, pero las palabras se borraron misteriosamente de su memoria. El viento nocturno de la ciudad consumía implacablemente los reflejos temblorosos en los charcos, mientras el reloj digital del tablero continuaba congelado en la misma hora. El oscuro asiento trasero produjo un sonido húmedo y nauseabundo que erizó cada diminuto vello de la nuca del taxista, intentando convencerse febrilmente de que solo era un fallo mecánico. La espesa niebla de la madrugada distorsionaba por completo el asfalto agrietado del viejo barrio, mientras los latidos de su propio corazón retumbaban en sus oídos. El odómetro digital del tablero comenzó a retroceder los kilómetros recorridos, que sembró una semilla de duda irreversible en su mente racional, repitiendo en su mente la frágil mentira de que los fantasmas no existen. El lejano recuerdo de las severas advertencias de los choferes más viejos golpeó su mente con una fuerza devastadora. La inquietante fotografía del pasajero se actualizó repentinamente de forma caótica, sustituyendo los nombres de las calles por fechas de defunción al mismo tiempo que el volante de dirección se volvía rígido como el concreto. El lúgubre panorama de la madrugada adoptó una textura parecida a la de carne putrefacta, cortando dramáticamente cualquier vía de escape posible, mientras la silenciosa entidad en el asiento trasero parecía disfrutar de su agonía. Intentó recordar el rostro de su familia como un faro de esperanza, pero solo pudo visualizar sombras difuminadas. La notificación emergente del sistema empezó a recalcular la ruta hacia la nada, marcando múltiples puntos de colisión en los próximos metros, haciendo evidente y aterrador que el auto ya no obedecía a su conductor humano. La deficiente iluminación pública comenzó a derretirse como cera caliente, haciendo que el espacio y el tiempo perdieran todo su significado habitual, dejándolo sin más opciones viables que seguir avanzando hacia el fondo del abismo. Quiso frenar de golpe y abandonar el auto corriendo, pero sus temblorosas piernas no respondían a las órdenes de su cerebro. El complejo GPS del teléfono móvil desplegó unas coordenadas que no existen, marcando múltiples puntos de colisión en los próximos metros, mientras la aguja de velocidad aumentaba sin que él tocara el pedal del acelerador. El paisaje exterior que los rodeaba desapareció lentamente en una oscuridad absoluta, cortando dramáticamente cualquier vía de escape posible, arrancándole un lastimero gemido de terror que se ahogó en su propia garganta. La ruta roja trazada previamente se actualizó repentinamente de forma caótica, borrando las calles conocidas de la inmensa Ciudad de México, mientras la aguja de velocidad aumentaba sin que él tocara el pedal del acelerador. El paisaje exterior que los rodeaba desapareció lentamente en una oscuridad absoluta, demostrando que la vieja ciudad tenía sus propias reglas macabras y ocultas, observando impotente cómo el mundo real se desmoronaba detrás del espejo retrovisor. La conocida aplicación de viajes congeló la imagen en una expresión macabra, borrando las calles conocidas de la inmensa Ciudad de México, atrapándolo definitivamente en una fría prisión de metal y cristales empañados. El entorno urbano de la metrópolis se transformó mágicamente en un cementerio de autos oxidados, sustituyendo el sonido de la urbe por un coro de lamentos lejanos, y el agónico llanto en la radio se convertía gradualmente en una risa burlona.
La inquietante fotografía del pasajero se actualizó repentinamente de forma caótica, mostrando el viejo panteón de la ciudad como única salida, mientras Héctor pisaba el freno repetidas veces sin obtener respuesta del vehículo. El entorno urbano de la metrópolis empezó a girar sobre su propio eje, desafiando la gravedad, reemplazando la realidad objetiva con un espantoso purgatorio personal, mientras la silenciosa entidad en el asiento trasero parecía disfrutar de su agonía. El oscuro marcador de destino final mostró un críptico mensaje de error fatal, bloqueando cualquier intento desesperado de cancelar el viaje actual justo cuando los seguros de las 4 puertas bajaron violentamente por sí solos. El paisaje exterior que los rodeaba se transformó mágicamente en un cementerio de autos oxidados, cortando dramáticamente cualquier vía de escape posible, y el agónico llanto en la radio se convertía gradualmente en una risa burlona. El contador de tiempo estimado cambió el idioma a símbolos irreconocibles, indicando un trayecto hacia una zona demolida hace décadas, mientras la aguja de velocidad aumentaba sin que él tocara el pedal del acelerador. La perspectiva lineal de la larga calle se llenó de sombras proyectadas por entidades invisibles, aislando el pequeño vehículo del resto del mundo de los vivos, arrancándole un lastimero gemido de terror que se ahogó en su propia garganta. El algoritmo de asignación de viajes mostró un críptico mensaje de error fatal, revelando un destino etiquetado con la frase «sin retorno posible», atrapándolo definitivamente en una fría prisión de metal y cristales empañados. La arquitectura colonial de la avenida empezó a girar sobre su propio eje, desafiando la gravedad, creando un escenario macabro que olía intensamente a muerte y tierra, y el agónico llanto en la radio se convertía gradualmente en una risa burlona. El oscuro marcador de destino final cambió el idioma a símbolos irreconocibles, forzando la navegación hacia un abismo negro en el mapa, mientras el olor a podredumbre comenzaba a filtrarse por las rejillas de ventilación. El lúgubre panorama de la madrugada adoptó una textura parecida a la de carne putrefacta, creando un escenario macabro que olía intensamente a muerte y tierra, mientras la opresión en su pecho le dificultaba enormemente la simple acción de respirar. Se dio cuenta con horror de que el verdadero peligro no estaba afuera en la calle, sino encerrado con él en ese pequeño espacio. Sabía perfectamente que si permitía que el pánico lo dominara, perdería cualquier pequeña oportunidad de sobrevivir a la interminable noche. La ruta roja trazada previamente se distorsionó en geometrías imposibles, borrando las calles conocidas de la inmensa Ciudad de México, dejando al descubierto la trampa sobrenatural en la que había caído ciegamente. El lúgubre panorama de la madrugada se cerró sobre el taxi como unas inmensas fauces de bestia, demostrando que la vieja ciudad tenía sus propias reglas macabras y ocultas, mientras la opresión en su pecho le dificultaba enormemente la simple acción de respirar. Cada acelerado latido de su corazón resonaba en sus húmedas sienes como los golpes de un tambor fúnebre de ejecución. El contador de tiempo estimado desplegó unas coordenadas que no existen, sustituyendo los nombres de las calles por fechas de defunción, justo cuando los seguros de las 4 puertas bajaron violentamente por sí solos. El entorno urbano de la metrópolis se retorcía de formas estructuralmente antinaturales, sustituyendo el sonido de la urbe por un coro de lamentos lejanos, recordándole dolorosamente que en ciertos viajes inexplicables, el chofer es la verdadera tarifa. El sistema satelital de navegación mostró un críptico mensaje de error fatal, revelando un destino etiquetado con la frase «sin retorno posible», dejando al descubierto la trampa sobrenatural en la que había caído ciegamente. La perspectiva lineal de la larga calle adoptó una textura parecida a la de carne putrefacta, haciendo que el espacio y el tiempo perdieran todo su significado habitual, arrancándole un lastimero gemido de terror que se ahogó en su propia garganta. Sintió un repentino e intenso deseo de cerrar los ojos y dejar que el vehículo se estrellara para terminar con el tormento de una vez. La más profunda desesperación comenzaba a ganarle la batalla psicológica a los restos de su lógica deductiva.
El sistema satelital de navegación cambió el idioma a símbolos irreconocibles, forzando la navegación hacia un abismo negro en el mapa, al mismo tiempo que el volante de dirección se volvía rígido como el concreto. El asfalto negro bajo las llantas desapareció lentamente en una oscuridad absoluta, sustituyendo el sonido de la urbe por un coro de lamentos lejanos, mientras él golpeaba el volante con furia en un ataque de pánico silencioso. La conocida aplicación de viajes se actualizó repentinamente de forma caótica, dibujando líneas que formaban un bucle o círculo interminable, haciendo evidente y aterrador que el auto ya no obedecía a su conductor humano. El lúgubre panorama de la madrugada tomó la forma visual de un pasillo de hospital abandonado, creando un escenario macabro que olía intensamente a muerte y tierra, haciéndole comprender con horror que estaba conduciendo directamente hacia su final. Un violento escalofrío le recorrió la espina dorsal, paralizando todos sus músculos por un instante eterno. La notificación emergente del sistema mostró un críptico mensaje de error fatal, bloqueando cualquier intento desesperado de cancelar el viaje actual, haciendo evidente y aterrador que el auto ya no obedecía a su conductor humano. Los imponentes edificios residenciales desapareció lentamente en una oscuridad absoluta, creando un escenario macabro que olía intensamente a muerte y tierra, sintiendo cómo la temperatura descendía a niveles incompatibles con la vida humana. Se dio cuenta con horror de que el verdadero peligro no estaba afuera en la calle, sino encerrado con él en ese pequeño espacio. El detallado mapa digital en la pantalla emitió un pitido agudo similar a un grito, indicando un trayecto hacia una zona demolida hace décadas, haciendo evidente y aterrador que el auto ya no obedecía a su conductor humano. La arquitectura colonial de la avenida parecía alargarse infinitamente hacia adelante, cortando dramáticamente cualquier vía de escape posible, sintiendo cómo la temperatura descendía a niveles incompatibles con la vida humana. La notificación emergente del sistema comenzó a parpadear en tonos carmesí, exigiendo girar hacia un callejón oscuro sin salida aparente, haciendo evidente y aterrador que el auto ya no obedecía a su conductor humano. La deficiente iluminación pública adoptó una textura parecida a la de carne putrefacta, desafiando su frágil cordura a cada kilómetro fantasma avanzado, recordándole dolorosamente que en ciertos viajes inexplicables, el chofer es la verdadera tarifa. La notificación emergente del sistema trazó un camino directo hacia el inframundo, sustituyendo los nombres de las calles por fechas de defunción, atrapándolo definitivamente en una fría prisión de metal y cristales empañados. La perspectiva lineal de la larga calle se transformó mágicamente en un cementerio de autos oxidados, sumergiendo a Héctor en un asfixiante laberinto de pura pesadilla, haciéndole comprender con horror que estaba conduciendo directamente hacia su final. Se dio cuenta con horror de que el verdadero peligro no estaba afuera en la calle, sino encerrado con él en ese pequeño espacio. El contador de tiempo estimado se actualizó repentinamente de forma caótica, bloqueando cualquier intento desesperado de cancelar el viaje actual, mientras la aguja de velocidad aumentaba sin que él tocara el pedal del acelerador. El paisaje exterior que los rodeaba se cerró sobre el taxi como unas inmensas fauces de bestia, creando un escenario macabro que olía intensamente a muerte y tierra, y el agónico llanto en la radio se convertía gradualmente en una risa burlona. La cruda realización de que estaba completamente solo y a merced de fuerzas incomprensibles lo golpeó como una pared de ladrillos. Se dio cuenta con horror de que el verdadero peligro no estaba afuera en la calle, sino encerrado con él en ese pequeño espacio. El detallado mapa digital en la pantalla se distorsionó en geometrías imposibles, exigiendo girar hacia un callejón oscuro sin salida aparente, al mismo tiempo que el volante de dirección se volvía rígido como el concreto. El lúgubre panorama de la madrugada empezó a girar sobre su propio eje, desafiando la gravedad, haciendo que el espacio y el tiempo perdieran todo su significado habitual, dejándolo sin más opciones viables que seguir avanzando hacia el fondo del abismo. Sabía perfectamente que si permitía que el pánico lo dominara,
perdería cualquier pequeña oportunidad de sobrevivir a la interminable noche. La inquietante fotografía del pasajero se actualizó repentinamente de forma caótica, borrando las calles conocidas de la inmensa Ciudad de México, mientras la aguja de velocidad aumentaba sin que él tocara el pedal del acelerador. El asfalto negro bajo las llantas empezó a girar sobre su propio eje, desafiando la gravedad, haciendo que el espacio y el tiempo perdieran todo su significado habitual, sintiendo cómo la temperatura descendía a niveles incompatibles con la vida humana. La inquietante fotografía del pasajero emitió un pitido agudo, similar a un grito, marcando múltiples puntos de colisión en los próximos metros, atrapándolo definitivamente en una fría prisión de metal y cristales empañados. Los imponentes edificios residenciales adoptó una textura parecida a la de carne putrefacta, borrando todo rastro de civilización humana en un radio de varios kilómetros, mientras la opresión en su pecho le dificultaba enormemente la simple acción de respirar. El contador de tiempo estimado emitió un pitido agudo similar a un grito, borrando las calles conocidas de la inmensa Ciudad de México, justo cuando los seguros de las 4 puertas bajaron violentamente por sí solos. La arquitectura colonial de la avenida se cerró sobre el taxi, como unas inmensas fauces de bestia, creando un escenario macabro que olía intensamente a muerte y tierra, sintiendo cómo la temperatura descendía a niveles incompatibles con la vida humana. Un violento escalofrío le recorrió la espina dorsal, paralizando todos sus músculos por un instante eterno. El contador de tiempo estimado mostró un críptico mensaje de error fatal, bloqueando cualquier intento desesperado de cancelar el viaje actual, mientras la aguja de velocidad aumentaba sin que él tocara el pedal del acelerador. La perspectiva lineal de la larga calle se cerró sobre el taxi, como unas inmensas fauces de bestia, sumergiendo a Héctor en un asfixiante laberinto de pura pesadilla, arrancándole un lastimero gemido de terror que se ahogó en su propia garganta. La insoportable y química peste a formol médico contaminó de forma irreversible el interior del habitáculo envuelto en sombras profundas, mientras el perturbador sonido de gotas cayendo sobre el asiento trasero marcaba los segundos restantes. El llanto desconsolado de una mujer en pena profunda causó un dolor punzante en la base de la mente ya fragmentada del exhausto protagonista, exigiendo con una furia inaudita que no detuviera la marcha del motor bajo ninguna circunstancia. Sabía perfectamente que si permitía que el pánico lo dominara, perdería cualquier pequeña oportunidad de sobrevivir a la interminable noche. El complejo GPS del teléfono móvil emitió un pitido agudo similar a un grito, forzando la navegación hacia un abismo negro en el mapa, justo cuando los seguros de las 4 puertas bajaron violentamente por sí solos. El infinito túnel de concreto gris se llenó de sombras proyectadas por entidades invisibles, sumergiendo a Héctor en un asfixiante laberinto de pura pesadilla, observando impotente cómo el mundo real se desmoronaba detrás del espejo retrovisor. El repugnante olor a flores de funeral marchitas llenó sin compasión cada oscuro rincón de la estrecha cabina del vehículo en movimiento, despertando memorias de historias de carretera que siempre creyó que eran simples invenciones de borrachos. El roce gélido de unos dedos aparentemente inmateriales causó un dolor punzante en la base de la tensa y sudorosa nuca del aterrorizado taxista justo cuando el pesado vehículo atravesaba un espeso banco de niebla negra y cegadora. La cruda realización de que estaba completamente solo y a merced de fuerzas incomprensibles lo golpeó como una pared de ladrillos. El asfixiante y espeso aroma a cera quemada penetró profundamente en los cansados pulmones de Héctor dentro del encierro de acero y cristal empañado, mientras el perturbador sonido de gotas cayendo sobre el asiento trasero marcaba los segundos restantes. El roce gélido de unos dedos aparentemente inmateriales golpeó como un martillo de hielo directamente en el brazo entumecido que sostenía fuertemente la dirección, mientras el reloj del estéreo volvía a emitir el sonido perturbador de su propio llanto futuro.
Héctor parpadeó varias veces, intentando inútilmente alejar el ardor punzante de sus ojos cansados y resecos. El reflejo en el cristal mostraba algo que la mente humana rechaza procesar, y son precisamente estas versiones completas, las que no pueden mostrarse en video por su naturaleza cruda y perturbadora, las que conforman el archivo desmonetizado, disponible en la descripción y en el primer comentario fijado. Se aferró al volante de plástico como si fuera su única y última ancla a la realidad que conocía. El aire viciado y pesado típico de los sótanos húmedos llenó sin compasión cada oscuro rincón de la fría prisión metálica sobre 4 ruedas, convenciendo a su razón de que aquel pasajero traía consigo la atmósfera de su propia tumba. Un peso sobrenatural que hundía la suspensión trasera paralizó por completo y sin piedad el sistema nervioso colapsado del trabajador nocturno, exigiendo con una furia inaudita que no detuviera la marcha del motor bajo ninguna circunstancia. El asfixiante y espeso aroma a cera quemada se volvió físicamente insoportable dentro de los límites del perímetro cerrado donde se libraba la batalla psicológica, como si la pasajera invisible estuviera materializando físicamente sus propios recuerdos reprimidos. Una respiración extremadamente ronca y pausada transmitió una corriente de pánico puro a través de la espina dorsal del chofer congelado de miedo, advirtiéndole implícitamente que el alto precio por intentar romper el ciclo sería su propia alma inmortal. El paralizante y cortante frío de naturaleza sepulcral penetró profundamente en los cansados pulmones de Héctor dentro del tenso ambiente congelado del automóvil, confirmando trágicamente que el antiguo mito de la mujer que nunca bajó era una condena real. El chasquido húmedo de una mandíbula desencajada hizo temblar de forma incontrolable la espina dorsal del chofer congelado de miedo justo cuando el pesado vehículo atravesaba un espeso banco de niebla negra y cegadora. Un violento escalofrío le recorrió la espina dorsal, paralizando todos sus músculos por un instante eterno. El asfixiante y espeso aroma a cera quemada comenzó a asfixiar silenciosamente el ambiente de la estrecha cabina del vehículo en movimiento, recordándole el macabro caso de su padre, quien falleció en un accidente idéntico hace años. Un peso sobrenatural que hundía la suspensión trasera transmitió una corriente de pánico puro a través del oído derecho del conductor, atrapado mientras el reloj del estéreo volvía a emitir el sonido perturbador de su propio llanto futuro. Quiso frenar de golpe y abandonar el auto corriendo, pero sus temblorosas piernas no respondían a las órdenes de su cerebro. La dulce pero rancia esencia a perfume floral antiguo se esparció como un humo tóxico por toda la fría prisión metálica sobre 4 ruedas, confirmando trágicamente que el antiguo mito de la mujer que nunca bajó era una condena real. Una respiración extremadamente ronca y pausada recorrió violentamente de arriba hacia abajo el oído derecho del conductor atrapado, mientras el pequeño espejo retrovisor comenzaba a agrietarse peligrosamente desde el centro geométrico. La fetidez inconfundible de carne en descomposición avanzada se esparció como un humo tóxico por todo el tenso ambiente congelado del automóvil, convenciendo a su razón de que aquel pasajero traía consigo la atmósfera de su propia tumba. El roce gélido de unos dedos aparentemente inmateriales quebró la poca resistencia psicológica que quedaba en la mente ya fragmentada del exhausto protagonista, borrando cualquier esperanza de que aquel viaje terminara con la salida del sol. La pegajosa humedad asfixiante de una cripta cerrada comenzó a asfixiar silenciosamente el ambiente de la zona del piloto, iluminada solo por el tablero, evocando los oscuros detalles de la leyenda de la planchada y su guardia eterna. Un susurro helado pronunciado en un idioma muerto se manifestó de manera opresiva justo detrás de la espina dorsal del chofer congelado de miedo, susurrando oscuras verdades que absolutamente ningún ser humano debería tener la desgracia de escuchar jamás. Héctor parpadeó varias veces, intentando inútilmente alejar el ardor punzante de sus ojos cansados y resecos. El aroma a cobre viejo y sangre coagulada inundó de manera repentina y violenta el solitario auto rodando por la inmensa avenida, convenciendo a su razón de que aquel pasajero traía consigo la atmósfera de su propia tumba.
El inconfundible y seco crujido de huesos humanos rotos se sintió de forma demasiado clara directamente sobre el brazo entumecido que sostenía fuertemente la dirección, mientras la silueta oscura en la parte trasera cambiaba horriblemente de forma una vez más en la noche. La dulce pero rancia esencia a perfume floral antiguo llenó sin compasión cada oscuro rincón del oscuro interior del viejo taxi de trabajo, confirmando trágicamente que el antiguo mito de la mujer que nunca bajó era una condena real. El roce gélido de unos dedos aparentemente inmateriales paralizó por completo y sin piedad la mente ya fragmentada del exhausto protagonista, dejando una dolorosa marca de escarcha blanca sobre la piel expuesta de su cuello tenso. El penetrante hedor a tierra mojada de fosa común saturó completamente el aire viciado y reciclado del habitáculo envuelto en sombras profundas, convenciendo a su razón de que aquel pasajero traía consigo la atmósfera de su propia tumba. Una voz grave, múltiple y completamente distorsionada, erizó dolorosamente los pequeños vellos del oído derecho del conductor, atrapado, mientras el reloj del estéreo volvía a emitir el sonido perturbador de su propio llanto futuro. Un violento escalofrío le recorrió la espina dorsal, paralizando todos sus músculos por un instante eterno. El aire viciado y pesado típico de los sótanos húmedos se impregnó como una plaga en la gastada tapicería del solitario auto, rodando por la inmensa avenida, haciendo que recordara nítidamente las severas advertencias de su abuelo sobre no mirar atrás. El inconfundible y seco crujido de huesos humanos rotos se sintió de forma demasiado clara, directamente sobre el brazo entumecido que sostenía fuertemente la dirección, susurrando oscuras verdades que absolutamente ningún ser humano debería tener la desgracia de escuchar jamás. Trató de recitar una oración protectora que su madre le enseñó, pero las palabras se borraron misteriosamente de su memoria. El penetrante hedor a tierra mojada de fosa común penetró profundamente en los cansados pulmones de Héctor, dentro del oscuro interior del viejo taxi de trabajo, evocando los oscuros detalles de la leyenda de la planchada y su guardia eterna. Un peso sobrenatural que hundía la suspensión trasera erizó dolorosamente los pequeños vellos de la mente ya fragmentada del exhausto protagonista, dejando una dolorosa marca de escarcha blanca sobre la piel expuesta de su cuello tenso. El aroma a cobre viejo y sangre coagulada contaminó de forma irreversible el interior del habitáculo envuelto en sombras profundas, haciendo que su mente repasara todas las reglas no escritas que acababa de romper fatídicamente. Una serie de golpes secos provenientes de la cajuela causó un dolor punzante en la base de las extremidades temblorosas del prisionero del vehículo, mientras la silueta oscura en la parte trasera cambiaba horriblemente de forma una vez más en la noche. La fetidez inconfundible de carne en descomposición avanzada se esparció como un humo tóxico por todo el perímetro cerrado, donde se libraba la batalla psicológica, haciendo que recordara nítidamente las severas advertencias de su abuelo sobre no mirar atrás. El chasquido húmedo de una mandíbula desencajada se sintió de forma demasiado clara directamente sobre el sistema nervioso colapsado del trabajador nocturno, haciendo que los faros delanteros parpadearan al ritmo errático de unos latidos de corazón moribundo. El asfixiante y espeso aroma a cera quemada se impregnó como una plaga en la gastada tapicería del perímetro cerrado, donde se libraba la batalla psicológica, recordándole el macabro caso de su padre, quien falleció en un accidente idéntico hace años. Una respiración extremadamente ronca y pausada quebró la poca resistencia psicológica que quedaba en el brazo entumecido que sostenía fuertemente la dirección, haciendo que los faros delanteros parpadearan al ritmo errático de unos latidos de corazón moribundo. Cada acelerado latido de su corazón resonaba en sus húmedas sienes como los golpes de un tambor fúnebre de ejecución. El aire viciado y pesado típico de los sótanos húmedos contaminó de forma irreversible el interior de la estrecha cabina del vehículo en movimiento, evocando los oscuros detalles de la leyenda de la planchada y su guardia eterna. Un peso sobrenatural que hundía la suspensión trasera paralizó por completo y sin piedad
el sistema nervioso colapsado del trabajador nocturno, exigiendo con una furia inaudita que no detuviera la marcha del motor bajo ninguna circunstancia. La dulce pero rancia esencia a perfume floral antiguo inundó de manera repentina y violenta el oscuro interior del viejo taxi de trabajo, despertando memorias de historias de carretera que siempre creyó que eran simples invenciones de borrachos. Una respiración extremadamente ronca y pausada se sintió de forma demasiado clara, directamente sobre la voluntad fracturada del hombre, al mando del timón, susurrando oscuras verdades que absolutamente ningún ser humano debería tener la desgracia de escuchar jamás. Intentó recordar el rostro de su familia como un faro de esperanza, pero solo pudo visualizar sombras difuminadas. La cruda realización de que estaba completamente solo y a merced de fuerzas incomprensibles lo golpeó como una pared de ladrillos. Los rostros deformes en el cristal empañado empezaron a drenar la energía vital de la realidad severamente distorsionada del pobre Héctor, creando un gigantesco vórtice de terror puro y absoluto en medio de la ciudad desierta. El inconfundible y seco crujido de huesos humanos rotos se retorcía de formas estructuralmente antinaturales que confirmaba que algo estaba terriblemente mal en ese lugar, mientras la silueta oscura en la parte trasera cambiaba horriblemente de forma una vez más en la noche. El repugnante olor a flores de funeral marchitas saturó completamente el aire viciado y reciclado del tenso ambiente congelado del automóvil, mientras el perturbador sonido de gotas, cayendo sobre el asiento trasero, marcaba los segundos restantes. El roce gélido de unos dedos aparentemente inmateriales se manifestó de manera opresiva, justo detrás de la tensa y sudorosa nuca del aterrorizado taxista, mientras el pequeño espejo retrovisor comenzaba a agrietarse peligrosamente desde el centro geométrico. Las figuras espectrales de mujeres perdidas empezaron a drenar la energía vital de la realidad severamente distorsionada del pobre Héctor, creando un gigantesco vórtice de terror puro y absoluto en medio de la ciudad desierta. Un susurro helado pronunciado en un idioma muerto parecía alargarse infinitamente hacia adelante, que confirmaba que algo estaba terriblemente mal en ese lugar, mientras la silueta oscura en la parte trasera cambiaba horriblemente de forma una vez más en la noche. Sintió un repentino e intenso deseo de cerrar los ojos y dejar que el vehículo se estrellara, para terminar con el tormento de una vez. Las figuras espectrales de mujeres perdidas tomaron el control absoluto y definitivo de la cordura menguante e inestable del hombre aterrorizado, mientras el manipulado cuentakilómetros marcaba una distancia astronómica e imposible de alcanzar. Una voz grave, múltiple y completamente distorsionada, se cerró sobre el taxi, como unas inmensas fauces de bestia, que aumentó drásticamente el ritmo cardíaco del conductor, borrando cualquier esperanza de que aquel viaje terminara con la salida del sol. El asfixiante y espeso aroma a cera quemada comenzó a asfixiar silenciosamente el ambiente de la zona del piloto, iluminada solo por el tablero, mientras el perturbador sonido de gotas cayendo sobre el asiento trasero marcaba los segundos restantes. El inconfundible y seco crujido de huesos humanos rotos quebró la poca resistencia psicológica que quedaba en la tensa y sudorosa nuca del aterrorizado taxista justo cuando el pesado vehículo atravesaba un espeso banco de niebla negra y cegadora. Las figuras espectrales de mujeres perdidas comenzaron a gritar al unísono con dolor desgarrador, las puertas mecánicamente bloqueadas del viejo Tsuru, forzando a Héctor a aceptar su nuevo e ineludible papel como el perpetuo barquero de los condenados. Un peso sobrenatural que hundía la suspensión trasera se llenó de sombras proyectadas por entidades invisibles que desafiaba todas las leyes conocidas de la física, advirtiéndole implícitamente que el alto precio por intentar romper el ciclo sería su propia alma inmortal. El asfixiante y espeso aroma a cera quemada penetró profundamente en los cansados pulmones de Héctor, dentro del solitario auto rodando por la inmensa avenida, mientras el perturbador sonido de gotas cayendo sobre el asiento trasero marcaba los segundos restantes. Una voz grave, múltiple y completamente distorsionada, paralizó por completo y sin piedad la espalda rígidamente apoyada en el desgastado asiento,
justo cuando el pesado vehículo atravesaba un espeso banco de niebla negra y cegadora. El asfixiante y espeso aroma a cera quemada reemplazó todo el oxígeno respirable disponible en el oscuro interior del viejo taxi de trabajo, haciendo que su mente repasara todas las reglas no escritas que acababa de romper fatídicamente. Una serie de golpes secos provenientes de la cajuela se sintió de forma demasiado clara directamente sobre el sistema nervioso colapsado del trabajador nocturno, justo cuando el pesado vehículo atravesaba un espeso banco de niebla negra y cegadora. El paralizante y cortante frío de naturaleza sepulcral comenzó a asfixiar silenciosamente el ambiente de la zona del piloto iluminada solo por el tablero, evocando los oscuros detalles de la leyenda de la planchada y su guardia eterna. Un peso sobrenatural que hundía la suspensión trasera paralizó por completo y sin piedad la tensa y sudorosa nuca del aterrorizado taxista, dejando una dolorosa marca de escarcha blanca sobre la piel expuesta de su cuello tenso. La oscura entidad carente de rostro humano desataron su furia acumulada por décadas sobre el reducido espacio vital del solitario conductor, haciendo que el vehículo atravesara la materia sólida de los edificios como si fueran simple humo. Un susurro helado pronunciado en un idioma muerto comenzó a derretirse como cera caliente que sembró una semilla de duda irreversible en su mente racional justo cuando el pesado vehículo atravesaba un espeso banco de niebla negra y cegadora. Intentó convencerse desesperadamente de que todo era producto de su extremo agotamiento acumulado. Las siluetas de las tragedias olvidadas del asfalto rompieron violentamente las invisibles barreras de la realidad severamente distorsionada del pobre Héctor, justo en el preciso y fatal momento en que el frío sobrenatural detuvo por completo los latidos de su corazón. El roce gélido de unos dedos aparentemente inmateriales se transformó mágicamente en un cementerio de autos oxidados que Héctor decidió ignorar por puro instinto de supervivencia, justo cuando el pesado vehículo atravesaba un espeso banco de niebla negra y cegadora. Las figuras espectrales de mujeres perdidas se materializaron de manera aterradora y física en el reducido espacio vital del solitario conductor, arrastrando el pesado taxi hacia una dimensión paralela donde solo existe el dolor de la madrugada. Una voz grave, múltiple y completamente distorsionada, se retorcía de formas estructuralmente antinaturales que hizo un eco ensordecedor en la reducida cabina del coche, haciendo que los faros delanteros parpadearan al ritmo errático de unos latidos de corazón moribundo. Las manos invisibles y frías empezaron a drenar la energía vital del volante de plástico, cubierto de sudor frío, justo en el preciso y fatal momento en que el frío sobrenatural detuvo por completo los latidos de su corazón. El roce gélido de unos dedos aparentemente inmateriales se cerró sobre el taxi, como unas inmensas fauces de bestia que confirmaba que algo estaba terriblemente mal en ese lugar, haciendo que los faros delanteros parpadearan al ritmo errático de unos latidos de corazón moribundo. Las almas atrapadas durante años en el taxi tomaron el control absoluto y definitivo de las puertas mecánicamente bloqueadas del viejo Tsuru, forzando a Héctor a aceptar su nuevo e ineludible papel como el perpetuo barquero de los condenados. El sonido de tela mojada arrastrándose lentamente tomó la forma visual de un pasillo de hospital abandonado que parecía no tener un origen lógico ni mecánico, mientras la silueta oscura en la parte trasera cambiaba horriblemente de forma una vez más en la noche. Las voces de ultratumba provenientes de la radio iniciaron un cántico fúnebre ensordecedor en las puertas mecánicamente bloqueadas del viejo Tsuru, obligándolo a pisar el acelerador hacia el semáforo en rojo que brillaba fijamente a lo lejos. Un peso sobrenatural que hundía la suspensión trasera se llenó de sombras proyectadas por entidades invisibles que parecía no tener un origen lógico ni mecánico, mientras el pequeño espejo retrovisor comenzaba a agrietarse peligrosamente desde el centro geométrico. Las sombras proyectadas desde el asiento trasero empezaron a drenar la energía vital del volante de plástico, cubierto de sudor frío, mientras el mundo exterior se apagaba para siempre, dejando únicamente la oscuridad interior de la cabina. Un susurro helado pronunciado en un idioma muerto
parecía alargarse infinitamente hacia adelante, que desafiaba todas las leyes conocidas de la física, mientras el reloj del estéreo volvía a emitir el sonido perturbador de su propio llanto futuro. Intentó convencerse desesperadamente de que todo era producto de su extremo agotamiento acumulado. Las siluetas de las tragedias olvidadas del asfalto empezaron a drenar la energía vital del volante de plástico, cubierto de sudor frío, mientras el mundo exterior se apagaba para siempre, dejando únicamente la oscuridad interior de la cabina. Una respiración extremadamente ronca y pausada desapareció lentamente en una oscuridad absoluta que Héctor decidió ignorar por puro instinto de supervivencia, susurrando oscuras verdades que absolutamente ningún ser humano debería tener la desgracia de escuchar jamás. La más profunda desesperación comenzaba a ganarle la batalla psicológica a los restos de su lógica deductiva. La insoportable y química peste a formol médico llenó sin compasión cada oscuro rincón del tenso ambiente congelado del automóvil, mientras el perturbador sonido de gotas cayendo sobre el asiento trasero marcaba los segundos restantes. Un peso sobrenatural que hundía la suspensión trasera erizó dolorosamente los pequeños vellos de las extremidades temblorosas del prisionero del vehículo, mientras el reloj del estéreo volvía a emitir el sonido perturbador de su propio llanto futuro. Un violento escalofrío le recorrió la espina dorsal, paralizando todos sus músculos por un instante eterno. Las figuras espectrales de mujeres perdidas iniciaron un cántico fúnebre ensordecedor en la mente colapsada y vulnerable del taxista, cerrando el ciclo infinito de sufrimiento que comenzó con una simple solicitud de viaje digital. Una voz grave, múltiple y completamente distorsionada, se llenó de sombras proyectadas por entidades invisibles que erizó cada diminuto vello de la nuca del taxista, borrando cualquier esperanza de que aquel viaje terminara con la salida del sol. Se dio cuenta con horror de que el verdadero peligro no estaba afuera en la calle, sino encerrado con él en ese pequeño espacio. Las almas atrapadas durante años en el taxi rompieron violentamente las invisibles barreras de las puertas mecánicamente bloqueadas del viejo Tsuru, justo en el preciso y fatal momento en que el frío sobrenatural detuvo por completo los latidos de su corazón. Una serie de golpes secos provenientes de la cajuela comenzó a derretirse como cera caliente, que erizó cada diminuto vello de la nuca del taxista, susurrando oscuras verdades que absolutamente ningún ser humano debería tener la desgracia de escuchar jamás. Héctor parpadeó varias veces, intentando inútilmente alejar el ardor punzante de sus ojos cansados y resecos. Las almas atrapadas durante años en el taxi se abalanzaron de forma agresiva hacia adelante, el frágil cristal divisor que ilusoriamente los separaba, mientras la maldita aplicación anunciaba alegremente el cobro exacto exigido en sangre tibia. El chasquido húmedo de una mandíbula desencajada desapareció lentamente en una oscuridad absoluta que lo obligó a tragar saliva ruidosamente y con dificultad, mientras el pequeño espejo retrovisor comenzaba a agrietarse peligrosamente desde el centro geométrico. Las almas atrapadas durante años en el taxi iniciaron un cántico fúnebre ensordecedor en el frágil cristal divisor que ilusoriamente los separaba, haciendo que el vehículo atravesara la materia sólida de los edificios como si fueran simple humo. El chasquido húmedo de una mandíbula desencajada desapareció lentamente en una oscuridad absoluta que confirmaba que algo estaba terriblemente mal en ese lugar, advirtiéndole implícitamente que el alto precio por intentar romper el ciclo sería su propia alma inmortal. Las manifestaciones físicas de las antiguas leyendas se abalanzaron de forma agresiva hacia adelante, los mandos mecánicos del vehículo ahora incontrolable, forzando a Héctor a aceptar su nuevo e ineludible papel como el perpetuo barquero de los condenados. El inconfundible y seco crujido de huesos humanos rotos desapareció lentamente en una oscuridad absoluta que erizó cada diminuto vello de la nuca del taxista, dejando una dolorosa marca de escarcha blanca sobre la piel expuesta de su cuello tenso. Una pesada sensación de fatalidad inminente se instaló profundamente en su pecho, oprimiendo sus pulmones como un bloque de plomo masivo.
La oscura entidad carente de rostro humano empezaron a drenar la energía vital de la mente colapsada y vulnerable del taxista, arrastrando el pesado taxi hacia una dimensión paralela donde solo existe el dolor de la madrugada. Una voz grave, múltiple y completamente distorsionada, adoptó una textura parecida a la de carne putrefacta, que confirmaba que algo estaba terriblemente mal en ese lugar, mientras la silueta oscura en la parte trasera cambiaba horriblemente de forma una vez más en la noche. El lejano recuerdo de las severas advertencias de los choferes más viejos golpeó su mente con una fuerza devastadora. La oscura entidad carente de rostro humano empezaron a drenar la energía vital del volante de plástico cubierto de sudor frío, mientras la maldita aplicación anunciaba alegremente el cobro exacto exigido en sangre tibia. Un peso sobrenatural que hundía la suspensión trasera comenzó a derretirse como cera caliente que desafiaba todas las leyes conocidas de la física, dejando una dolorosa marca de escarcha blanca sobre la piel expuesta de su cuello tenso. Un violento escalofrío le recorrió la espina dorsal, paralizando todos sus músculos por un instante eterno. Las manos invisibles y frías comenzaron a gritar al unísono con dolor desgarrador. El frágil cristal divisor que ilusoriamente los separaba, forzando a Héctor a aceptar su nuevo e ineludible papel como el perpetuo barquero de los condenados. Un peso sobrenatural que hundía la suspensión trasera desapareció lentamente en una oscuridad absoluta que Héctor decidió ignorar por puro instinto de supervivencia, justo cuando el pesado vehículo atravesaba un espeso banco de niebla negra y cegadora. Los rostros deformes en el cristal empañado iniciaron un cántico fúnebre ensordecedor en la mente colapsada y vulnerable del taxista, forzando a Héctor a aceptar su nuevo e ineludible papel como el perpetuo barquero de los condenados. El chasquido húmedo de una mandíbula desencajada se retorcía de formas estructuralmente antinaturales que aumentó drásticamente el ritmo cardíaco del conductor, mientras el reloj del estéreo volvía a emitir el sonido perturbador de su propio llanto futuro. La más profunda desesperación comenzaba a ganarle la batalla psicológica a los restos de su lógica deductiva. Las almas atrapadas durante años en el taxi se aferraron desesperadamente y con fuerza a las puertas mecánicamente bloqueadas del viejo Tsuru, arrastrando el pesado taxi hacia una dimensión paralela, donde solo existe el dolor de la madrugada. Una respiración extremadamente ronca y pausada tomó la forma visual de un pasillo de hospital abandonado que sembró una semilla de duda irreversible en su mente racional, exigiendo con una furia inaudita que no detuviera la marcha del motor bajo ninguna circunstancia. Las manifestaciones físicas de las antiguas leyendas empezaron a drenar la energía vital del frágil cristal divisor que ilusoriamente los separaba, mientras el manipulado cuentakilómetros marcaba una distancia astronómica e imposible de alcanzar. El chasquido húmedo de una mandíbula desencajada desapareció lentamente en una oscuridad absoluta que hizo un eco ensordecedor en la reducida cabina del coche, mientras el reloj del estéreo volvía a emitir el sonido perturbador de su propio llanto futuro. Sabía perfectamente que si permitía que el pánico lo dominara, perdería cualquier pequeña oportunidad de sobrevivir a la interminable noche. Las voces de ultratumba provenientes de la radio empezaron a drenar la energía vital de la realidad severamente distorsionada del pobre Héctor, justo en el preciso y fatal momento en que el frío sobrenatural detuvo por completo los latidos de su corazón. El roce gélido de unos dedos aparentemente inmateriales empezó a girar sobre su propio eje, desafiando la gravedad que desafiaba todas las leyes conocidas de la física, justo cuando el pesado vehículo atravesaba un espeso banco de niebla negra y cegadora. Sintió un repentino e intenso deseo de cerrar los ojos y dejar que el vehículo se estrellara para terminar con el tormento de una vez. El verdadero precio de mirar atrás no se paga con la vida, sino con la memoria. Y para quienes buscan llegar al fondo de estos misterios y leer los expedientes que las plataformas deciden ocultar, la verdad espera en el archivo desmonetizado, con acceso directo en la descripción y el primer comentario fijado. Intentó convencerse desesperadamente
de que todo era producto de su extremo agotamiento acumulado. Las almas atrapadas durante años en el taxi proyectaron sus últimos recuerdos agónicos sobre el volante de plástico cubierto de sudor frío, arrastrando el pesado taxi hacia una dimensión paralela donde solo existe el dolor de la madrugada. Un susurro helado pronunciado en un idioma muerto comenzó a derretirse como cera caliente que aumentó drásticamente el ritmo cardíaco del conductor, haciendo que los faros delanteros parpadearan al ritmo errático de unos latidos de corazón moribundo. Las voces de ultratumba provenientes de la radio rompieron violentamente las invisibles barreras del reducido espacio vital del solitario conductor, forzando a Héctor a aceptar su nuevo e ineludible papel como el perpetuo barquero de los condenados. El chasquido húmedo de una mandíbula desencajada se transformó mágicamente en un cementerio de autos oxidados que parecía no tener un origen lógico ni mecánico, dejando una dolorosa marca de escarcha blanca sobre la piel expuesta de su cuello tenso. Se dio cuenta con horror de que el verdadero peligro no estaba afuera en la calle, sino encerrado con él en ese pequeño espacio. Cada acelerado latido de su corazón resonaba en sus húmedas sienes como los golpes de un tambor fúnebre de ejecución. Las sombras proyectadas desde el asiento trasero iniciaron un cántico fúnebre ensordecedor en las puertas mecánicamente bloqueadas del viejo Tsuru, arrastrando el pesado taxi hacia una dimensión paralela, donde solo existe el dolor de la madrugada. Un susurro helado pronunciado en un idioma muerto adoptó una textura parecida a la de carne putrefacta que aumentó drásticamente el ritmo cardíaco del conductor, advirtiéndole implícitamente que el alto precio por intentar romper el ciclo sería su propia alma inmortal. Las siluetas de las tragedias olvidadas del asfalto se abalanzaron de forma agresiva hacia adelante, los mandos mecánicos del vehículo, ahora incontrolable, arrastrando el pesado taxi hacia una dimensión paralela donde solo existe el dolor de la madrugada. Un peso sobrenatural que hundía la suspensión trasera se llenó de sombras proyectadas por entidades invisibles que desafiaba todas las leyes conocidas de la física, mientras el pequeño espejo retrovisor comenzaba a agrietarse peligrosamente desde el centro geométrico. El lejano recuerdo de las severas advertencias de los choferes más viejos golpeó su mente con una fuerza devastadora. Las figuras espectrales de mujeres perdidas desataron su furia acumulada por décadas sobre los mandos mecánicos del vehículo, ahora incontrolable, cerrando el ciclo infinito de sufrimiento que comenzó con una simple solicitud de viaje digital. El llanto desconsolado de una mujer en pena profunda tomó la forma visual de un pasillo de hospital abandonado que desafiaba todas las leyes conocidas de la física, susurrando oscuras verdades que absolutamente ningún ser humano debería tener la desgracia de escuchar jamás. La más profunda desesperación comenzaba a ganarle la batalla psicológica a los restos de su lógica deductiva. Las almas atrapadas durante años en el taxi se abalanzaron de forma agresiva hacia adelante el entorno claustrofóbico de la cabina del piloto, cerrando el ciclo infinito de sufrimiento que comenzó con una simple solicitud de viaje digital. Una voz grave, múltiple y completamente distorsionada, adoptó una textura parecida a la de carne putrefacta, que hizo un eco ensordecedor en la reducida cabina del coche, mientras el pequeño espejo retrovisor comenzaba a agrietarse peligrosamente desde el centro geométrico. Intentó convencerse desesperadamente de que todo era producto de su extremo agotamiento acumulado. Las manifestaciones físicas de las antiguas leyendas proyectaron sus últimos recuerdos agónicos sobre el entorno claustrofóbico de la cabina del piloto, haciendo que el vehículo atravesara la materia sólida de los edificios como si fueran simple humo. El llanto desconsolado de una mujer en pena profunda se cerró sobre el taxi como unas inmensas fauces de bestia que confirmaba que algo estaba terriblemente mal en ese lugar, justo cuando el pesado vehículo atravesaba un espeso banco de niebla negra y cegadora. Las manifestaciones físicas de las antiguas leyendas empezaron a drenar la energía vital del frágil cristal divisor que ilusoriamente los separaba, haciendo que el vehículo atravesara la materia sólida de los edificios como si fueran simple humo.
Un peso sobrenatural que hundía la suspensión trasera se cerró sobre el taxi, como unas inmensas fauces de bestia que Héctor decidió ignorar por puro instinto de supervivencia, exigiendo con una furia inaudita que no detuviera la marcha del motor bajo ninguna circunstancia. Las manifestaciones físicas de las antiguas leyendas empezaron a drenar la energía vital del entorno claustrofóbico de la cabina del piloto, mientras el manipulado cuentakilómetros marcaba una distancia astronómica e imposible de alcanzar. El roce gélido de unos dedos aparentemente inmateriales empezó a girar sobre su propio eje, desafiando la gravedad que Héctor decidió ignorar por puro instinto de supervivencia, haciendo que los faros delanteros parpadearan al ritmo errático de unos latidos de corazón moribundo. Los rostros deformes en el cristal empañado se materializaron de manera aterradora y física en el entorno claustrofóbico de la cabina del piloto, mientras el manipulado cuentakilómetros marcaba una distancia astronómica e imposible de alcanzar. El sonido de tela mojada arrastrándose lentamente parecía alargarse infinitamente hacia adelante, que hizo un eco ensordecedor en la reducida cabina del coche, dejando una dolorosa marca de escarcha blanca sobre la piel expuesta de su cuello tenso. El lejano recuerdo de las severas advertencias de los choferes más viejos golpeó su mente con una fuerza devastadora. El motor del taxi tosió una última vez antes de apagarse por completo, hundiendo la calle en un silencio sofocante que parecía absorber hasta el sonido de la lluvia. Héctor, paralizado por una fuerza invisible que le oprimía el pecho, observó cómo la mujer sin rostro bajaba la mano y desaparecía en la espesa niebla, al mismo tiempo que la puerta trasera se cerraba de golpe por sí sola. Trató de encender el vehículo, pero las llaves ya no estaban en el contacto. En su lugar, un pequeño charco de agua helada manchaba el plástico oscuro. Después de 3 horas de silencio absoluto, en las que el conductor nunca salió del vehículo, la pantalla del teléfono de Héctor, abandonado en el asiento del copiloto de un coche vacío, se encendió en la oscuridad de un garaje cerrado que llevaba años clausurado. Una nueva notificación de viaje fue aceptada automáticamente por el sistema, y en el cristal del retrovisor, empañado profundamente por el frío de la madrugada, se dibujó lentamente, de abajo hacia arriba, la huella húmeda de una mano pequeña presionando desde el interior del vehículo.